Te damos gracias, Señor, por esta oportunidad que nos das de escudriñar tu palabra. Gracias por ese tesoro que nos has heredado para poder conocerte, para poder aprender, para ser corregidos, para ser redarguidos, para ser exhortados, animados, preparados para toda buena obra, para ser dirigidos por ti, Señor. Gracias por tu palabra y gracias por tu Espíritu Santo que nos la hace entender. Que en esta oportunidad, Señor, tu palabra, esta que nos vas a hablar, cumpla el propósito para el cual tú la envías, para el cual tú nos la haces escuchar en esta ocasión. Guíanos, pues, que queremos oírte y responder a tu palabra, Señor. En el nombre de Cristo Jesús te lo rogamos. Amén. Bien, pues Seguimos con nuestro estudio de la serie del libro de Job. Job, cuando el sufrimiento toca a la puerta, ha sido la serie que hemos abordado desde hace alrededor de 8 meses, casi con el inicio de la pandemia. Comenzamos a escudriñar este libro que tiene como tema central el sufrimiento. ¿Por qué sufren los hijos de Dios? Es la historia de este hombre, ya lo sabe usted, Job, un varón justo, recto, temeroso de Dios, apartado del mal, que sin embargo es probado en diversas aflicciones. Él pierde a sus 10 hijos, él pierde sus posesiones materiales, sus ganados, a sus trabajadores, pierde su fortuna y pierde también hasta su salud, afectado por una sarna maligna que afecta toda su piel. Al grado que sus amigos que han venido a consolarle al principio ni lo reconocen. Y aunque Job aceptó con humildad esta prueba en un principio, conforme dialogó con sus 3 amigos que vinieron a consolarle, con Elifaz, Bildad y Zofar, comenzaron a aparecer una serie de quejas, una serie de lamentaciones de parte de Job en este asombro que le causaba el estar siendo pasado por estas pruebas tan difíciles. Sus amigos, por su parte, en su momento le acusaban de ser el responsable de su propia tragedia, diciendo que a los buenos pues Dios siempre los bendice y a los malos Dios siempre los maldice, y que por lo tanto a los buenos les va bien y a los malos les va mal. Conclusión, para estos amigos de Job, Job no era más que un pecador hipócrita que ocultaba sus pecados y se hacía el sorprendido de estar padeciendo los males que estaba sufriendo. Job sabía que no había pecado de la manera en que sus amigos lo acusaban, pero en su afán por defenderse, por defender su inocencia, terminó, queriéndolo o no, acusando a Dios de injusto. Y ahí los vimos trenzados en una batalla campal de argumentos, muy extensa, muy extenuante, que al final no conducía a ninguna parte más que a pecar con sus labios. Tanto Job como sus amigos hablaron a la ligera, aunque ahora veremos cómo Dios hace una distinción entre el pecado de Job, el pecado que había en sus palabras, y el pecado que en sus palabras también cometieron sus amigos. Ya vimos la semana pasada, en el principio del capítulo 42, el último capítulo de esta serie, que Job reconoció que no conocía a Dios y que por eso había hablado a la ligera, hablaba de cosas que no entendía. De oídas te había oído, acepta él, pero ahora te conozco, al fin te conozco, ahora te puedo ver. Antes sabía de ti por la experiencia de otros, de terceros. No había tenido una experiencia personal con Dios, pero ahora la estaba teniendo, y esta era una hermosa ganancia de aquellos sufrimientos por los cuales fue pasado este hombre. Job, entonces, arrepentido, le dice a Dios: me retracto de todo lo que dije, retiro lo dicho, me arrepiento en verdad. Pero mucho ojo, aquí vamos a entrar en materia. El hecho de que Job esté arrepentido no quiere decir que sus amigos que estaban discutiendo con él tenían la razón. O sea, cuando ellos decían:
pues no hay de otra. A los buenos les va bien y a los malos les va mal, y entonces si a ti te va mal es porque eres un malvado y Dios te está castigando por tus pecados. Bueno, cuando ellos decían esto, estaban cometiendo varios pecados, ¿sí? Y ahora vamos a ver cómo Dios les hace ver su pecado a estos amigos y trata con el pecado de ellos. En resumen, el arrepentimiento de Job no es por ese supuesto pecado del que lo acusaban sus amigos, porque él no había cometido algún pecado en particular por el cual le hubieran venido estos sufrimientos. Ya nosotros como lectores sabemos que las razones de Dios para afligir a Job fueron otras completamente. Pero sabemos que Job de todos modos ha reconocido haber hablado sin sustento, diciendo que Dios se había convertido en su enemigo sin razón, diciendo que Dios era injusto con él y que había hablado ignorantemente. Y ahora vamos a ver este reclamo de Dios, ya no a Job, porque a Job ya se lo presentó y Job ya respondió, sino ahora a los amigos de Job. Y para eso vamos a leer en esta ocasión el capítulo 42, los versículos del 7 al 9. Hoy solamente veremos 3 versículos de una gran importancia, de gran relevancia en este tema. Vamos al texto bíblico. Dice Job 42, del 7 al 9. Después de que el Señor terminó de hablar con Job, dijo a Elifaz el temanita: estoy enojado contigo y con tus 2 amigos porque no hablaron con exactitud acerca de mí, como lo hizo mi siervo Job. Así que tomen 7 toros y 7 carneros, vayan a mi siervo Job y ofrezcan una ofrenda quemada por ustedes mismos. Mi siervo Job orará y yo aceptaré la oración a favor de ustedes. No los trataré como se merecen, a pesar de no haber hablado de mí con exactitud, como lo hizo mi siervo Job. Así que Elifaz el temanita, Bildad el suita y Zofar el naamatita hicieron lo que el Señor les mandó, y el Señor aceptó la oración de Job. Bueno, ahora nos enfocamos en estos personajes. El mensaje de hoy lo hemos titulado así: Job el intercesor. Job el intercesor. Vamos por partes. Vamos al versículo 7 para empezar, que dice que después de que el Señor terminó de hablar con Job, Job ya le respondió, les dijo ahora a estos amigos, pero fíjese a quién se dirige. Le dijo a Elifaz el temanita: estoy enojado contigo y con tus 2 amigos porque no hablaron con exactitud acerca de mí, como lo hizo mi siervo Job. Bueno, decíamos que Dios ya sacudió la conciencia de Job con un poderoso discurso sobre su supremacía. Le hizo entender a Job que si no podía explicar ni intervenir en las obras y en las decisiones de Dios manifestadas en la creación, pues tampoco estaba en posición de entender o de pedirle cuentas a Dios respecto a lo que Dios estaba permitiendo en su vida. Job, para este punto, pues ya es un hombre quebrantado por su experiencia personal con Dios. Ya las palabras de Dios han transformado a Job, pero ahora les toca el turno a los amigos. Y en primer lugar, o como alguien diría, más que nada, a Elifaz. A Elifaz, ¿se da cuenta? A él es al que menciona por su nombre. ¿Por qué? Bueno, porque Elifaz fue el que comenzó el diálogo con Job. También fue el que habló más. De alguna forma, aquí se asume que Elifaz era una especie de líder para sus otros 2 amigos. Y vea cómo, cuando alguien ejerce una posición de liderazgo, Dios le pide cuentas de sí mismo y también de alguna forma lo involucra con el pecado que cometen los que le siguen. Le dice: estoy enojado contigo y con tus 2 amigos. O sea, aunque los 3 amigos de Job cometieron la misma falta, parece que Elifaz pues es el que va a tener aquí que dar la cara en primer lugar, porque él, todo indica, ejercía cierta influencia en el pensamiento de sus otros 2 amigos. Pero aquí surge una pregunta para todos nosotros. ¿Qué tanto nuestro concepto de Dios puede estar influido, y no precisamente para bien, por el concepto que otros tienen acerca de Dios? ¿Qué tan
seria será esa influencia en nuestro pensamiento. ¿Qué pensamos acerca de Dios? Esa influencia de otras personas en lo que creemos acerca de Dios nos puede llegar a través de muchas fuentes. Nos puede llegar mediante conversaciones, nos puede llegar mediante lecturas, nos puede llegar mediante los medios de comunicación, por ejemplo, en nuestro tiempo. Y de alguna forma esto hace que nosotros terminemos creyendo ciertas cosas. En algún tiempo, por ejemplo, yo hablo en primera persona, yo creí que era cierto aquello de que ladrón que roba al ladrón tiene 100 años de perdón. O aquello de que Dios aprieta pero no ahorca. O qué tal los que afirman que Dios dijo, ayúdate que yo te ayudaré. O los que afirman, casi sin temor a equivocarse, y deberían tener temor, que Dios no castiga. Usted ha oído eso, o a lo mejor hasta lo piensa al día de hoy. Tal vez usted ha creído que todos los caminos llevan a Dios, o que a Dios rogando y con el mazo dando. Tal vez usted todavía es de aquellos que creen que Cristo murió para que fueras millonario, o que al que madruga Dios le ayuda, o que cada uno en su casa y Dios en la de todos. O que cuando el diablo cierra una puerta, Dios abre 50. O qué tal, por ejemplo, creer que Dios no les da alas a los alacranes. O que no declares que estás enfermo porque por las llagas de Cristo ya fuimos todos curados. Usted ha oído eso, o a lo mejor lo cree todavía. Tal vez usted todavía hasta el día de hoy cree que el que da y quita, con el diablo se desquita. O que a los buenos Dios se los lleva y los malos aquí se quedan. O que Dios no echará a nadie al infierno porque Dios es bueno y Dios es amor. Pues así estos amigos de Job decían que al bueno siempre le va bien y al malo siempre le va mal. Y que no le puede ir mal al bueno, ni le puede ir bien al malo, y que por lo tanto la prosperidad es el distintivo de los rectos, de los justos, y que el sufrimiento es la marca de los pecadores. Y todo esto es nada más y nada menos que una serie de errores teológicos, de mitos, verdaderamente mitos acerca de Dios. En alguna de esas afirmaciones se asoman pequeñas verdades a medias, lo cual hace todavía más peligroso el mito, porque está construido por pedacitos de verdad, pero que terminan insertados en una afirmación errónea. Todo esto, digámoslo así, es mala teología. Son falsedades acerca del carácter de Dios. La iglesia, en general, los creyentes, a lo largo de la historia, se han enfrentado a la influencia de esta serie, de este cúmulo de pensamientos, de los cuales yo he traído aquí solamente algunos. Ocurrió, por ejemplo, en la iglesia de Corinto. En la primera carta a los Corintios entendemos que aquella iglesia se dejaba influir por los que enseñaban que no hay resurrección de muertos, al grado que el apóstol Pablo les tuvo que escribir una carta diciéndoles, si no hay resurrección de los muertos, entonces Cristo tampoco resucitó, y si Cristo no resucitó, seguimos en nuestros pecados, ¿verdad? No hubo ninguna salvación, comamos y bebamos que mañana moriremos, ¿no? O sea, mala teología que se consiente, que se abraza, que se permite uno creer y que nos lleva a conclusiones erróneas acerca del verdadero Dios, del Dios que existe, del único Dios verdadero. Pensando en esa influencia de esa iglesia de Corinto, que de repente les creía a estos falsos maestros que enseñaban que no había resurrección de los muertos, Pablo les escribió esto que viene muy a propósito el día de hoy. En 1 Corintios 15:33, él les dijo a los corintios, no se dejen engañar, porque las malas compañías corrompen el buen carácter.
Y es curioso, pero si usted lo nota en el texto bíblico, esto de que las malas compañías corrompen el buen carácter está encerrado entre comillas, porque el apóstol Pablo está citando un dicho popular de la época, en este caso un dicho que se podía confirmar viendo nada más la relación que había entre los falsos maestros y la naciente iglesia. La naciente iglesia le abrió las puertas a esa falsa enseñanza y entonces esa falsa enseñanza comenzó a corromper el conocimiento, la mente, el corazón de los hermanos de la iglesia de los Corintios. Y aquí entendemos una verdad importante. A Dios le importa este tema. Dios no puede ser indiferente a la mala teología. ¿Por qué? Porque al mismo tiempo es una infamia, es una ofensa contra Él, y también pues, es el principio de la perdición de muchas almas. Un falso conocimiento de Dios, un conocimiento erróneo, una mala teología deriva en conclusiones equivocadas y en personas que no son alcanzadas para salvación, en personas que no son transformadas por el poder del Evangelio. Y por esta mala teología es que Dios estaba enojado con Elifaz, Bildad y Zofar. Dice ahí el texto, porque no hablaron de mí lo recto como mi siervo Job, como sí lo hizo Job. Ahora usted dirá, pues ¿que Job no también habló a la ligera? Sí, Job también había fallado con sus labios. Pero hay dos factores con Job muy importantes. Número uno, se arrepintió. Y número dos, Job siempre se opuso a lo que sus amigos decían acerca de Dios. Cuando decía que Dios siempre bendice a los buenos y maldice a los malos y que no puede ser de otro modo porque Dios es así, pues los amigos estaban tercos en esa idea, pero Job nunca les compró esa idea y siempre se opuso a esto. Y a eso se refiere Dios cuando les dice que no hablaron con exactitud acerca de Él, de Dios, como sí lo hizo Job. Ahora, mucho ojo con esto, porque lo podemos leer de repente demasiado a la ligera, y aquí hay un factor clave en esta frase que Dios tiene para los amigos de Job. Se dice fácil, pero imagínate tú en las sandalias de alguno de estos tres, y Dios diciéndote: estoy enojado contigo por haber hablado como hablaste. Contigo, Elifaz, y con tus dos compañeritos, con tus dos amigos. Estoy enojado con ustedes. Se dice fácil, pero es algo para ponerse a temblar. O sea, cualquiera a quien Dios le dice una cosa como esta, estoy enojado contigo, está en serios problemas. Vaya, si a veces te asusta que tu jefe en el trabajo se enoje contigo, pues imagínate que Dios esté enojado contigo y conmigo. Pero sabes, de hecho todos hemos estado en esos zapatos de los amigos de Job. Tal vez tú has escuchado y creído que Dios no se enoja, ¿verdad? Dios no se enoja. Tal vez por ahí algún moderno amigo de Job te ha dicho eso. Pero las escrituras, que son la autoridad en materia de fe para todos los creyentes, las escrituras hablan de la justa ira de Dios por nuestros pecados, la cual demanda inevitablemente un castigo para todos los pecadores. ¿Sí? El Salmo 7:11, por ejemplo, dice que Dios es juez justo y está airado contra el malvado todos los días, o sea, permanentemente. Y todos, en este punto, podemos identificarnos con los amigos de Job. Dios está justamente enojado con cada persona que nace en este mundo por las faltas que cada uno ha cometido, porque todos nos rebelamos contra Dios pecando, como los amigos de Job, sin siquiera pensar en las consecuencias. Como lo dice Romanos capítulo 3, versículo 23, todos pecaron y por eso
no pueden participar de la gloria de Dios. Estamos destituidos, puestos aparte, imposibilitados para tener algo que ver con Dios, desechados por Dios. La pregunta ante una afirmación como esta, Dios enojado con cada uno de nosotros, es: a ver, amigos de Job y amigos del mundo, ¿ahora qué hacemos? O sea, estamos en serios problemas. ¿Dónde podríamos escondernos del Dios que está enojado con nosotros? ¿A dónde podría cualquiera de aquellos 3 amigos de Job huir de la ira divina, del justo enojo de Dios que exige un castigo? Bueno, permítame hacer un paréntesis aquí, pero es muy oportuno que recordemos aquí a otro de los personajes de este libro, y me refiero a Eliú, el 4º amigo de Job, al cual, si usted se da cuenta, Dios no lo menciona. Dios no reprende a Eliú por haber dicho algo malo, no lo reprende, ¿se da cuenta? De alguna forma queda implícito que lo que Eliú habló fue correcto. Eliú, de hecho, habló con Job y con sus amigos un poco antes de que Dios comenzara a hablar con Job desde el torbellino. De alguna forma, Eliú habló como un profeta que preparó el camino a la voz de Dios. Recordemos lo que sabiamente Eliú le dijo a Job sobre aquellas personas, escuche usted, que están a punto de morir bajo la disciplina de Dios, sufriendo alguna enfermedad. Él describió el panorama de estos que están en agonía, que están por finalizar sus días en este mundo, y habló sobre alguna esperanza que a estos les pudiera quedar. Y entonces dijo esto, le dijo a Job: pero, dice, si aparece un ángel del cielo, un mensajero especial para interceder por una persona y para declarar que es recta, él le tendrá compasión y dirá: sálvalo de la tumba, porque he encontrado un rescate por su vida. Entonces su cuerpo se volverá tan sano como el de un niño, fuerte y juvenil otra vez. Cuando él ore a Dios, será aceptado y Dios lo recibirá con alegría y lo restaurará a una relación correcta. Declarará a sus amigos: pequé y torcí la verdad, pero no valió la pena. Dios me rescató de la tumba y ahora mi vida está llena de luz. Bueno, estas palabras son clave en el entendimiento de lo que está sucediendo aquí. Un mediador, un intercesor que declare justo al que ha sido injusto, que declare que es recto aquel que no ha sido recto, que tenga compasión y que lo salve de la muerte, que ore a Dios por él y Dios lo acepte por la intermediación de este mediador. Bueno, acerca de este mediador se puede decir también que incluso Job, cuando decía que Dios no le hacía justicia, Job ya había pensado también poco antes en que hubiera un mediador entre él y Dios. O sea, muy temprano en la historia del mundo apareció este anhelo en el corazón de estos hombres, un anhelo que, según se entiende, pues Dios lo puso allí, el desear un intercesor, un defensor, un abogado, un intermediario, un redentor, que pudiera actuar a favor de la paz entre Dios y los hombres, esa paz quebrantada por el pecado. ¿Y por qué lo menciono ahora? Porque Dios va a mencionar esto ahora. Dios les va a presentar a los amigos de Job a un mediador que interceda por ellos. Dice en el versículo 8, en este capítulo 42, Dios les dice a los amigos de Job: así que tomen 7 toros y 7 carneros, vayan a mi siervo Job y ofrezcan una ofrenda quemada por ustedes mismos. Mi siervo Job orará y yo aceptaré la oración a favor de ustedes. No los trataré como se merecen, a pesar de no haber hablado de mí con exactitud, como lo hizo
mi siervo Job. Bueno, vamos por partes en este texto, es importante ir viéndolo. Primero lo que encontramos son sacrificios de animales. En algún tiempo, muy temprano en la historia, como es el tiempo en que ocurrió la historia de Job, los sacrificios fueron un mandato de Dios para que su pueblo buscara su perdón, el perdón de Dios. Estos sacrificios eran efectuados por o frente a un sacerdote, que era un mediador, alguien que oraba como intercesor a favor del pueblo, para que el pueblo fuera perdonado por este ruego del intercesor. En su momento, cuando vino la ley de Moisés, pues hubo sacerdotes que se dedicaban específicamente a esto en el templo que Dios ordenó que le fuera construido, levantado. Pero antes de ese tiempo de la ley de Moisés, se considera que el jefe de familia es como un sacerdote o un mediador para su familia, un mediador entre los suyos y Dios. Y esa es la función que está por cumplir Job aquí. Para empezar, tienen que hacerse estos sacrificios, los sacrificios de estos animales. Había que hacerlos porque Dios determinó que esta era una manera de simbolizar que la paga del pecado es muerte. Fíjese lo que dice en Levítico capítulo 17, versículo 11. Dice que la vida del cuerpo está en la sangre. Y luego dice, yo les he indicado la sangre sobre el altar, o sea, sobre el altar de los sacrificios, con el fin de purificarlos, dice, para hacerlos justos ante el Señor. Es la sangre dada a cambio de una vida la que hace posible la purificación. Y eso es lo que está por suceder aquí con estos sacrificios. Más adelante, el autor de la carta a los Hebreos lo dice en Hebreos 9:22 de esta manera, que sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Siempre fue así. Siempre fue así. Y estos amigos de Job deben ofrecer la quema de estos 14 animales, no los que a ellos se les ocurran, sino 14 animales que Dios les indicó específicamente. Y dice, una vez que ustedes hagan esta ofrenda, este holocausto, la ofrenda quemada, Job, mi siervo, orará por ustedes, ¿se entiende? Para que sean perdonados. Dios promete escuchar la oración de Job. Pone a Job como un intercesor, como un sacerdote o mediador entre Dios y sus amigos. ¿Sí? Y mire el efecto de la oración. Dios le promete y le dice, entonces no los trataré como se merecen, a pesar de que se lo merecen. O sea, a pesar de que pecaron con sus labios, a pesar de que no hablaron de mí con exactitud o no hablaron rectamente de mí, como sí lo hizo mi siervo Job. Es importante que Dios vuelve a decir aquí con las mismas palabras que Job sí habló rectamente de él y sus amigos no hablaron rectamente de él, porque de otro modo, si los dos, tanto Job como los amigos, hubieran cometido el mismo pecado y fueran culpables del mismo pecado, uno no podría interceder por los otros. ¿Se da cuenta? Pero aquí Job puede interceder porque Dios pues lo tiene por justo, ¿no? Y esto de no tratarlos como se merecen, lo de no castigarlos como se merecen, habla del otorgamiento de un perdón amplio en el cual no solo se ofrece al pecador olvidar el agravio y ahí que quede, sino de hecho cancelar el importante acto de justicia divina merecido por el infractor de la ley. Esto es algo que nadie merece recibirlo, pero que Dios en su gracia, en su bondad, decide otorgar si un mediador intercede por ellos. Bueno, pregunta, ¿habla esto tal vez de la importancia de que nosotros intercedamos los unos por los otros? ¿De que intercedamos por nuestros hermanos? La respuesta es sí, en buena medida sí habla de eso. Rogar por nuestros hermanos
y rogar por nuestro prójimo para que sean perdonados es un fin muy noble y que le da gloria a Dios. Y Job está dispuesto a hacer esto. Fíjese bien, a pesar de haber sido tan criticado y tan señalado por sus amigos, Job no retiene la ofensa a sus amigos y puede orar con libertad por estos sus amigos, aunque lo han calumniado y lo han difamado de amplias maneras. Acuérdate de este ejemplo, es un buen ejemplo. Recuerda esto, hermano, hermana que estás aquí viéndonos. Recuerda esto cuando sientas la dificultad de perdonar a las personas que te acusaron falsamente, a los que hablaron mal de ti, a los que te trataron sin misericordia, a los que abusaron de su poder o de su posición sobre ti. Como Job, nosotros debemos también orar por aquellos que nos han difamado, por aquellos que nos han dañado, y con esto perdonarlos. Esto, de hecho, no solo es recomendable o noble, no, esto es un mandamiento de Dios. No es una sugerencia, no es una opción, es algo a lo que estamos llamados en definitiva de parte de Dios. Si alguien no lo cree o no considera que esto sea importante, bastaría con escuchar la voz de Jesús en Mateo 5, del 43 al 45, que dice: oyeron que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo les digo, amen a sus enemigos, bendigan a los que los maldicen, hagan bien a los que los aborrecen y oren por los que los ultrajan y los persiguen, para que sean ustedes hijos de su Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos y que hace llover sobre justos e injustos. Vea la trascendencia del asunto. Lo que Jesús está diciendo ahí es que si alguno no perdona a los que lo maldicen, lo aborrecen, o los ultrajan, lo persiguen, no se pueden llamar hijos de Dios, ¿sí? O sea, si ustedes son hijos de nuestro Padre que está en los cielos, ustedes van a hacer esto. Si no lo hacen, lo que resulta es que no son ustedes hijos. También lo dijo cuando enseñó a los discípulos a orar, la famosa oración del Padre Nuestro, que es un modelo de oración. Al final, cuando dice perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores, aunque ya esta frase no se repite cuando alguien recita el Padre Nuestro, Jesús dice, porque si ustedes no perdonan a los que les deben, tampoco su Padre Celestial los perdonará a ustedes. O sea, quedarán en posición pues, de no hijos de Dios, en posición de ser desechados por Dios. O sea, no es algo opcional. O perdonas o no tienes tú para ti mismo perdón. Bueno, entonces aquí hay un mensaje poderoso acerca del perdón. Job estuvo dispuesto a perdonar. ¿Lo estás tú? ¿Lo estamos todos nosotros? Sin embargo, siendo muy importante ese mensaje, todavía no es el mensaje más importante que se desprende de esta porción. Esta historia, pongámonos el cinturón, es todavía mucho más profunda y mucho más poderosa. Fíjense bien. Tanto Job orando por sus amigos, o los sacerdotes presentando sacrificios y orando a Dios por el pueblo para perdón de sus pecados, pues van, presentan los sacrificios, oran y se van para su casa. ¿Los sacrificios y la oración que hicieron son útiles? Sí, son útiles, pero no tienen poder para quitar para siempre los pecados. Por lo cual aquellos sacrificios se tenían que estar repitiendo una y otra y otra y otra y otra vez. Apenas salía el sacerdote de haber hecho estos sacrificios y de haber orado por el pueblo, al instante prácticamente ya era necesario otro sacrificio porque el pueblo había vuelto a pecar. Pero esta historia, la historia de estar repitiendo y repitiendo estos sacrificios, cambió. Y esta es una peculiaridad maravillosa del libro de Job,
que en esta historia podemos apreciar de forma quizás sutil, pero también poderosa, una línea recta que va desde la historia de Job hasta la venida del Señor Jesucristo, el Hijo de Dios. ¿Por qué? Porque Jesucristo es el intercesor por excelencia, el sacerdote perfecto, que además no solamente fue el sacerdote, sino que también fue él mismo la ofrenda final para el sacrificio, el cordero sacrificado, el cordero inmolado, el cordero de Dios, fíjese, que quita el pecado del mundo, así lo llamó Juan el Bautista. O sea, este sacrificio de Jesucristo al morir en la cruz por nuestros pecados hizo innecesarios otros sacrificios, porque este sacrificio final de este cordero perfecto, sin mancha y sin contaminación, pues sirvió de una vez y para siempre para quitar los pecados a todos aquellos que confían en él. Entonces hay una gran diferencia, por lo tanto, entre Job como intercesor y Jesucristo como intercesor. Hay una línea que los identifica, pero también hay una que los divide. Job oró por sus amigos, como todos deberíamos orar por nuestros amigos, pero, como dice Juan 15:13, fíjese bien, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Job oró por sus amigos, pero Job no puso su vida por sus amigos. Jesucristo puso su vida. Dijo, yo pongo mi vida, nadie me la quita, yo de mí mismo la pongo, tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar, porque este mandato he recibido de mi Padre. Y también, como dice Romanos 5:8, Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. O sea, murió por sus amigos en un sentido, pero murió también por sus enemigos, porque todo pecador se ha constituido como enemigo de Dios, y eso éramos todos, eso somos todos naturalmente en este mundo por causa de nuestros pecados. Pero mire qué mensaje tan glorioso aparece aquí. Lo que vemos en esta historia de Job es a Cristo. Vemos a Cristo, Jesucristo, en este libro. Job es un tipo de Cristo, ¿sí? Este Job, que era un hombre recto, aunque no perfecto, encarna de alguna manera lo que para entonces era todavía una promesa borrosa, pero muy firme, que Dios enviaría a un mediador, a un intercesor, que enviaría a su propio hijo para ser no solamente este sacerdote, sino para ser la ofrenda de sacrificio, para ser sacrificado. Su sangre será derramada hasta la muerte de una sola vez y para siempre a favor de gente en todo el mundo, poniéndole fin a los sacrificios de animales que solamente eran un anticipo, dice en Hebreos, que eran una figura o una sombra de lo que Cristo vendría a hacer a favor de los pecadores que se arrepienten y se vuelven a Dios. Este es el Evangelio tempranamente expuesto, digámoslo así, en el libro de Job, anticipando la venida del gran mediador, del abogado defensor, que perdonaría los pecados a todo aquel que cree en él, dando él mismo el pago, siendo él mismo el pago definitivo por nuestras transgresiones, por nuestras ofensas a Dios. Y así como dice Dios que a los amigos de Job no los tratará como se merecen, así también nosotros no somos tratados como nos merecemos por nuestros pecados, porque así como Dios apreció, escuchó la oración de Job, también, pero a un grado muy superior, apreció el sacrificio de su Hijo por nosotros. Como dice en Hebreos 8 del 3 al 6, en la traducción en lenguaje actual, quiero recuperar estas palabras para apreciar mejor este tema. El autor de Hebreos dice: el trabajo de los sacerdotes, como en este caso fue Job, nos da solamente una ligera idea de lo que pasa en el cielo.
Por eso, dice, cuando Moisés iba a construir el santuario donde se harían los sacrificios, Dios le dijo, pon mucho cuidado porque debes hacerlo todo siguiendo el modelo que te mostré en la montaña. O sea, estaba haciendo un modelo que representaba algo. Y luego dice, pero el trabajo que Dios le dio a Jesucristo, nuestro jefe de sacerdotes, es mucho mejor y por medio de él tenemos también un pacto mejor, porque en él Dios nos hace mejores promesas. No las promesas dadas a los antiguos, sino la promesa de una final solución al problema del pecado y de la muerte. Cristo muriendo por los pecadores. Dicho de otro modo, en Cristo tenemos perdón y reconciliación completa. Esa es nuestra esperanza. Al orar por sus amigos, Job fue una figura todavía un poco borrosa de esta realidad gloriosa que Cristo vino a manifestar. Pero mira una cosa, note cómo la reconciliación de los amigos de Job con Dios no fue idea de ellos, de los amigos de Job, fue una idea de Dios. Del mismo modo, nuestra reconciliación con Dios no comenzó de parte nuestra, no fue idea nuestra, fue una idea de Dios, un deseo de Dios, y solamente Dios podía llevarla a cabo. Nosotros ni siquiera habríamos cobrado conciencia de la necesidad de esta reconciliación. Como dice Matthew Henry en esta frase que queremos apreciar a continuación, nuestras peleas contra Dios siempre empiezan de parte nuestra, pero hacer la paz siempre empieza de parte de Dios, siempre empieza de parte suya. ¡Qué maravilla! Porque de otra manera no habría salvación posible, no habría esperanza. Moriríamos justamente en nuestros pecados. Seríamos tratados como merecemos y no según la misericordia de Dios. Pero note usted también una cosa. Dios tiene la idea de la reconciliación, pero también Él establece las condiciones de esa reconciliación. Les dice a los amigos de Job, van a hacer estos sacrificios, los 7 toros, los 7 carneros, y luego Job va a orar por ustedes y yo lo voy a escuchar a Él. Entonces, Dios también establece la manera en que los hombres se reconcilian con Él. Nosotros no nos podemos reconciliar con Dios a nuestro modo, a nuestra manera, a nuestro antojo o con nuestras condiciones. Nosotros somos el enemigo de Dios vencido que tiene que aceptar cualquiera que sea la condición que Dios le establece para que vuelva a haber paz con Él. A este respecto también, por cierto, Matthew Henry dice que a quienes aprecian el valor de esta oferta de salvación, nunca les podrá parecer demasiado duro este trato o esta condición. No, que los que realmente tengamos conciencia de lo que significa que Dios quiera reconciliarnos con Él, nos alegraremos cualquiera que sea la condición que Dios ponga, por humillante que pudiera resultar si fuera el caso. Nos alegraríamos de saber, solamente de saber, de entender, de recibir esta buena noticia, que puede haber reconciliación, que no estamos perdidos, que Dios deseó salvar a los suyos, perdonarlos, y así lo hizo, estableciendo al mediador en su Hijo Jesucristo para que esto pudiera ser así. Sin embargo, todavía falta en este rompecabezas una parte que es crucial. Y para eso vemos el versículo 9, el último versículo que vemos hoy, del capítulo 42, donde se narra y se nos dice que Elifaz, el temanita, Bildad, el suita, y Zofar, el naamatita, los 3 amigos de Job, hicieron lo que el Señor les mandó, y el Señor aceptó la oración de Job. Y dice por ahí en el 10, que vamos a ver la próxima semana, que cuando Job oró por sus amigos, el Señor le restauró a él el bienestar que había perdido.
Pero mira lo que encontramos aquí. O sea, los amigos de Job pueden ser reconciliados con Dios, pueden serlo, pero no lo serán sin que se muevan, sin que hagan algo, sin que respondan en obediencia a lo que Dios mandó, ¿sí? Se requiere de que ellos den este paso. O sea, la obra finalmente es por completo de Dios, o sea, es idea de Dios, digamos que producto del poder de Dios y de la misericordia de Dios que salva, pero todavía hay que obedecer. La pregunta es, tú que has oído la oferta de salvación que Dios nos hace a través de su Hijo Jesucristo, si nos arrepentimos y confiamos en Él, ¿has aceptado esta oferta de salvación? Los amigos de Job todavía tenían que obedecer a la indicación de Dios, ir y presentar los sacrificios. A ellos les tocaba eso, hacer los sacrificios. Pero en cierto modo esto no ha cambiado, porque hoy en día también se requiere igual de nuestra respuesta obediente. ¿Obediente a qué instrucción? Bueno, pues a la instrucción que dice arrepiéntete y cree en el Evangelio. Arrepiéntete y cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, serás perdonado, serás restaurado a una comunión con Dios. A los amigos de Job les fue dicho que tenían que obedecer, ¿verdad? Tenían que hacer esto. ¿Y ellos qué fue? ¿Cuál fue la respuesta de ellos? Vea, ahí lo tenemos en este versículo. Dice allí muy claro, hicieron lo que el Señor les mandó. Hoy en día no nos es pedido que presentemos una ofrenda quemada, que consigamos toros y carneros y los sacrifiquemos. Para nosotros, en el tiempo del sacrificio de Cristo, la instrucción es esta, insisto, arrepiéntete y cree en el Señor Jesucristo. Y entonces vienen los resultados de este proceso de intercesión. Yo escucharé a mi hijo, ¿verdad? Y escucharé su oración a favor de ustedes. Dios perdonó, dice, cuando dice ahí que Dios aceptó la oración de Job, se establece una línea recta en la que también podríamos decir, y Dios, el Señor, aceptó la intercesión de su Hijo Jesucristo por nosotros, aceptó su sacrificio. Cristo entregó su vida y Dios aceptó esta intercesión. La intercesión fue completada, consumado es, como lo dijo Jesús en su hora de morir. Y así como Dios también premió, lo vamos a ver esto la próxima semana con detalle, así como Dios premió a Job después de haber intercedido por sus amigos, también Dios premió a Jesús, resucitándole de entre los muertos y dándole el más excelente de todos los nombres. Dice en Filipenses, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Este es el Evangelio en el libro de Job. El Evangelio manifestado a tantos siglos de distancia en el tiempo por un hombre sencillo, recto, a quien Dios estableció como intercesor para que los pecadores pudieran ser perdonados. Tú quizás has oído esta historia. Tú, amigo, que estás aquí con nosotros, que nos visitas, por así decirlo, en esta transmisión. Tal vez has escuchado esto. Algo te mueve a estar aquí, algo de interés para tu alma te tiene aquí escuchando estas palabras. Tal vez te han contado, tal vez has escuchado, lo has estado pensando, pero te digo una cosa, así como Elifaz, Bildad y Zofar, los amigos de Job, tenían que hacer lo que Dios les mandó para recibir su perdón, también tú tienes que creer, tienes que responder en fe, tienes que obedecer a la fe como la Biblia lo describe, responderle a Dios, a esta oferta de salvación con arrepentimiento por tus pecados y con fe, con confianza en Él para ser reconciliado con Dios, recibiendo su perdón y su salvación eterna. Ahora, termino ya con esto.
Hermano, hermana, no me diga usted que este acto final de reconciliación en amor entre Job y sus amigos, y entre Dios y Job y los amigos de Job, no es también al final un gran fruto del sufrimiento por el cual Job ha tenido que ser atravesado. Es también, sin duda, una gran ganancia, un gran fruto de esto. Ante el hecho de que todas las cosas ayudan para bien a los que aman a Dios, fíjese usted que aprender a amar a los que nos calumnian, como hizo Job con sus amigos, es una ganancia incalculable, producida por nuestros sufrimientos. En medio del sufrimiento es donde aprendemos estas cosas. Así Dios nos enseña y así Dios nos guía hacia un entendimiento cabal de nuestra absoluta necesidad de un Salvador. Hoy tú y yo no solo tenemos el ejemplo, el hermoso ejemplo, sin duda, de Job intercediendo por sus amigos, sino tenemos sobre todo el inspirador e incomparable ejemplo de Cristo, quien al final vino a ser, digámoslo así, un mejor Job, al perdonar a tantos pecadores que ofendieron directamente su gran dignidad y por los cuales dio su vida para que sus pecados les fueran perdonados y quitados para siempre. Oremos. Gracias, Señor. Gracias porque a pesar, Señor, de tantas ideas equivocadas o falsas, Señor, que han venido a nuestra mente y que han estado ahí en nuestra conciencia por algún tiempo, Señor, antes de que tú nos las pudieras aclarar, Señor, tú has tenido misericordia de nosotros, Señor. Gracias por tu palabra que viene a traer luz sobre todo ese conocimiento absurdo, borroso, falso, Señor, que ciertamente en el mundo corre acerca de ti. Sabemos que a ti te importa, Señor, y que esperas que no sigamos creyendo a todas esas tonterías, Señor, sino a tu palabra, que es la fuente de toda autoridad acerca de quién eres tú, acerca de tu voluntad, de tu plan, de tu persona, de tu gloria. Pero, Señor, todos nosotros necesitamos al intercesor, Señor, y lo hemos recibido quienes hemos venido a la fe, Señor. Te damos gracias en esta mañana, porque a tantos siglos de distancia podemos ver que tú tenías en mente este plan perfecto, Señor, esta iniciativa que tenía que venir de ti y que dependía de ti por completo, la iniciativa de perdonarnos, Señor, la iniciativa de salvarnos a través de la mediación de un intercesor que no pudiera ser acusado de las mismas faltas que nosotros, de un intercesor perfecto. Job no lo fue, y sin embargo, Señor, en él nos mostraste que este era tu plan para el futuro. Y aunque ciertamente concediste perdón a los amigos de Job, Señor, tú has concedido un perdón mayúsculo, un perdón mucho más grande, Señor, a tantos y tantos hombres y mujeres, Señor, a los cuales has querido rescatar a través de la mediación de tu Hijo Jesucristo y por la fe, mediante el arrepentimiento, Señor, trayendo a tantos y tantos de la oscuridad a la luz, de las tinieblas al reino de tu amado Hijo. Gracias, Señor, porque a siglos de distancia, a siglos de que ocurriera, Señor, tú mostrabas al mundo, para deleite de ellos en aquel tiempo y de nosotros, que tú, Señor, no quisiste dejarnos sin salida y sin esperanza en medio de la desesperada situación de condenación por causa de nuestros pecados, sino que siempre tú tuviste en mente a Cristo, el intercesor, Señor. Nos lo mostraste así de lejos mediante Job, pero lo has enviado al mundo, lo has entregado por nosotros
para que nosotros tuviéramos en Él esperanza de eternidad. Gracias, Dios. Te damos muchas gracias y te rogamos por todos aquellos que son todavía al día de hoy como los amigos de Job, que han solamente recibido el llamado, la oferta de salvación que dice: obedece a la fe, arrepiéntete y cree en Jesucristo, pero que todavía no han dado el paso. Señor, te ruego que estas palabras puedan calar profundamente en sus corazones, para que se rindan a ti de todo corazón, Señor, para que se arrepientan y confíen en tu salvación y puedan ser añadidos, Señor, a la familia de la fe. Y podamos tener en todos ellos hermanos y hermanas muy amados, que hagan todo lo que tú has mandado. Y a nosotros, Señor, los que tú has rescatado, los que ya nos has dirigido, Señor, para arrepentirnos y creer en ti, ayúdanos, Señor, a apreciar en todas estas cosas el inmenso valor de tu amor. No hay mayor amor que que tú hayas puesto tu vida por nosotros y nos hayas salvado aun cuando éramos tus enemigos. Gracias, Señor. Ayúdanos a apreciarlo, que nunca lo perdamos de vista, lo tengamos en poco y mucho menos lo olvidemos. Sabemos, Señor, que aún el hecho de seguir creyendo también depende de ti. Tú nos fortaleces para esta fe, Señor. Tú haces que nuestra fe persista por encima de toda circunstancia, de toda adversidad. Enséñanos, síguenos enseñando, Señor, a apreciar tu sacrificio, a que no lo tengamos como algo ya como parte del paisaje, algo cuya importancia perdemos de vista en el diario, en el cotidiano vivir en la fe. Que todos los días podamos recordar y agradecer tu preciosa intervención y tu sacrificio, siendo sacerdote y ofrenda por nuestros pecados. Gracias, Señor, por hablarnos por medio de tu palabra de estas cosas que quizás en algún momento de oídas, como Job, habíamos oído, habíamos recibido, pero que conforme pasa el tiempo, Señor, podemos decir: ahora nuestros ojos te pueden ver. Perdónanos, Señor, por hablar ligeramente de ti cuando lo hemos hecho, hablando de cosas que no entendíamos. Y ayúdanos, Señor, a usar nuestros labios, no como los usaron Job y sus amigos en su momento, Señor, de una forma equivocada, Señor, especialmente los amigos que decían cosas de ti que eran absurdas y falsas, Señor. Ayúdanos a apreciar la verdad, a conocer la verdad y a declarar la verdad para gloria tuya y para salvación de muchos otros que escuchen tu palabra. Que así sea, Señor. Lo rogamos en Cristo Jesús. Amén. Conozco que todo lo puedes, que mi pensamiento no lo puedo esconder. Hablaba lo que no entendía y de oídas te había oído. Conozco que todo lo puedes, que mi pensamiento no lo puedo esconder. Hablaba lo que no entendía y de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Yo te preguntaré y tú me enseñarás, mas ahora mis ojos te ven. Me rindo a tus pies y me arrepiento, Señor. Abre nuestros ojos, Señor, para que podamos verte a ti, ver tu luz, Señor, admirable,
llénanos de ti. Conozco que todo lo puedes, que mi pensamiento no lo puedo esconder. Hablaba lo que no entendía, y de oídas te había oído. Conozco que todo lo puedes, que mi pensamiento no lo puedo esconder. Hablaba lo que no entendía, y de oídas te había oído. Dígalo con todo su ser, mi hermano. Mas ahora mis ojos te ven, yo te preguntaré y tú me enseñarás. Mas ahora mis ojos te ven, me rindo a tus pies y me arrepiento, Señor. Mas ahora mis ojos te ven, yo te preguntaré y tú me enseñarás. Mas ahora mis ojos te ven, me rindo a tus pies y me arrepiento, Señor. Concédenos este arrepentimiento, Señor, de no haber puesto nuestros ojos en ti, de pensar que todo lo entendíamos más, que teníamos un control, un entendimiento mayor, Señor, del que teníamos, Señor. Perdónanos y guíanos a tu verdad, a tu gracia, Señor. Que digamos como dijo Job: ahora mis ojos te ven, ahora te veo a ti, Cristo. Te veo y me aferro a ti, Señor, y me arrepiento de haber andado en esos caminos, Señor, diferentes a los que tú deseabas en los que yo anduviera, Señor. A ti sea la gloria y la honra, Señor. Te adoramos, oh Cristo Jesús. Dios los bendiga, mis hermanos. Los esperamos el próximo domingo para una reunión más de nuestra iglesia Senda de Gracia, Culiacán. Cuídese, los amamos y los extrañamos.